llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Un grande amor sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, de hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy. Te necesito, Dios. Yo corro a mi Padre, yo corro a mi hogar. Solo en tus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh.
Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Seguramente están bien, porque vamos a seguir con esta serie que hemos dado en llamar Rescate Eterno. Es una serie basada en los primeros 10, los primeros 11 capítulos de Romanos. Y hemos venido hablando de este importante rescate, que es una palabra que tal vez no usamos mucho y por ahí nos pasa desapercibida o de poca importancia, pero es hasta tanto realmente no necesitamos un rescate. Pero qué importante que es cuando estamos en una situación difícil, donde para nosotros es imposible salvarnos, alguien nos rescate, ¿verdad? Y más todavía cuando hablamos del rescate eterno de parte de Dios hacia nosotros. Hemos vivido en otro tiempo en el desconocimiento total del amor y de la salvación que Dios nos ofrece. Hemos vivido realmente en una situación muy peligrosa, con un destino de condenación eterna. Y es desde ahí que el Señor nos dio el rescate eterno en Cristo. Ahí sí toma importancia este concepto, esta palabra de rescate. Y de eso venimos hablando desde los primeros capítulos de la carta a los Romanos. Hemos escuchado hablar sobre la justificación. Hemos dicho que hemos escuchado decir, y a veces nos atrevemos a decir que somos justos. En realidad, somos justificados en Cristo. En todo caso, Dios nos ve justo a través de la persona y de la obra de su Hijo. Pero ese ya es parte del gran rescate, del rescate eterno de Dios para con nosotros. El domingo pasado hemos escuchado hablar sobre la santificación. Y hemos escuchado y hemos aprendido lo importante que es vivir una vida santa, justificada y santificada. Hoy nos toca analizar un poco digo, y ya les explico por qué, el capítulo 9, 10 y 11 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En el capítulo 8 aborda el tema de la glorificación, es decir, de nuestro rescate final de la presencia del pecado. De modo que, si bien hemos sido rescatados de la condenación del pecado, aún no hemos sido rescatados de la presencia del pecado. De ahí la importancia de vivir una vida santa y que muchas veces se nos hace difícil, pero no imposible, de vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Pero hoy voy a leer algunos versículos, vamos a sacar algunas verdades de estos 3 capítulos que, según dicen quienes estudian la Biblia, los grandes teólogos, que estos 3 capítulos son los más difíciles de esta carta a los Romanos, los más difíciles de entender. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a abrir la Biblia entonces en Romanos capítulo 9. Yo ya la tengo abierta aquí. Si ustedes quisieran acompañar con la lectura de algunos versículos, vamos a leer primeramente del 1 al 3. 9, 1 al 3. Dice el apóstol: verdad digo en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí la primera enseñanza que nos da el apóstol a nosotros, los cristianos de hoy, a pesar de que hace tantos años y siglos incluso que se ha escrito la carta, es que debemos sentir tristeza y un dolor profundo por aquellos que se salvan, que se pierden. El apóstol decía, yo mismo deseara ser anatema, es decir, separado para ser maldito. Quisiera ser condenado con tal de que mis hermanos israelitas, mis parientes según la carne es él, sean salvos. Qué profundo amor tenía el apóstol a sus conciudadanos, a sus paisanos, a los israelitas. Tanto amor, tanta compasión tenía por ellos que estaba dispuesto a ser condenado con tal de que aquellos fuesen salvos. Y en el ministerio del apóstol, durante su tiempo de predicación, incluso desde un poco antes de conocer a Cristo, siempre fue un conflicto en su vida el hecho de que los judíos quisieran, ¿cómo podríamos decir? No querían compartir el mensaje del Evangelio con los gentiles, con aquellos que no eran del pueblo judío. Y cuando él se convierte a Cristo y el Señor le da el ministerio de predicar a los gentiles, se le agranda un poco más todavía este conflicto. Por eso es que él durante toda la carta va hablando de judíos y gentiles. Y acá en estos primeros versículos del capítulo 9, él está hablando de los judíos, de los israelitas. Y entonces dice en el capítulo 9 y versículo 4, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí en estos dos versículos, el apóstol menciona al menos 6 privilegios que tenían los israelitas. 6 grandes privilegios, muy importantes para los judíos de aquel tiempo. Y no sé si también para los de hoy, pero en especial para en aquel tiempo que el apóstol escribía la carta. Y también, consecuentemente, para él, que era un judío de ley. De ley. Y ya vamos a hablar también de eso. Estos son los privilegios de los israelitas. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto a Dios y las promesas de Dios. De quienes también son los patriarcas, y de esos patriarcas vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. No sé si ustedes los han enumerado. A mí parecer son 6. 6 grandes privilegios que tenían los israelitas.
y que los tienen hasta el día de hoy. Ellos eran los que tenían la ley de Dios, y se sentían tan orgullosos de tenerla, ya a un extremo, que cuando vino Cristo por cumplir la ley, no se dieron cuenta que entre ellos, delante de sus propias caras, estaba nada menos y nada más que el propio Hijo de Dios. El Mesías que anunciaba la ley estaba con ellos y no supieron darse cuenta. Ellos eran los dueños, por así decirlo, de la gloria. ¿Quién podía saber más de la gloria de Dios que ellos? Ellos eran los dueños del culto al único Dios verdadero. Había un templo exclusivamente dedicado para eso. Ellos eran los dueños de las promesas de Dios. ¡Qué privilegio tuvieron y tienen los israelitas, el pueblo de Dios! Pero el último que menciona aquí, para mí es el más importante, de los cuales, de los patriarcas, de los israelitas, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, dice el apóstol, y nosotros nos unimos hoy, bendito por los siglos, amén, amén. Yo esa palabra, este versículo, la parte final, este último privilegio, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Y esta palabra amén, le he puesto signos de admiración, al principio y al final, porque, ¿saben qué, mis hermanos? Gracias a este privilegio que tuvieron los israelitas, de ser los ascendentes o descendentes de los patriarcas, de ellos vino Cristo, el Salvador. Y como ellos no supieron darse cuenta, como ellos mejor quisieron cumplir la ley, nos benefició a nosotros. Gracias a eso, y nos tomamos nosotros de ahí para creer en Cristo, nosotros los gentiles. Y llegamos a decir hoy, en este mes de abril del año 2021, del siglo XXI, nosotros los cristianos gentiles podemos decir con el apóstol, bendito, bendito nuestro Cristo, nuestro Salvador. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios sobre nosotros. Él es el Dios que nos rescata eternamente. Por eso es que nos entusiasma leer la Biblia, estudiarla, meditarla y después compartirla, como en este caso, a través de este medio. Porque hablamos de cosas eternas, hablamos del rescate eterno. Ahora, tenemos cosas que aprender de esto que dice el apóstol. Primero voy a decir que, antes de seguir más adelante, que estos 3 capítulos, como recién ya lo decía, son los más difíciles de entender, son los más difíciles de comprender, pero sin embargo podemos sacar enseñanzas de ellos. Cuando Dios salva, cuando Dios nos rescata eternamente, hermanos, nosotros debemos sentir compasión por los demás. Así le ocurrió al apóstol Pablo. Él
sentía una gran tristeza y continuo dolor en el corazón por quienes se perdían. ¿Por qué entonces no nosotros? ¿Por qué no debemos sentir compasión por aquellos que se pierden? Los israelitas despreciaron al que Dios había enviado, al Salvador que Dios había enviado. Y hay otro pasaje que le voy a invitar a leer, si es un solo versículo, o si quieren escucharlo solamente, en Hechos 7:51. Durante el capítulo 7 de Hechos está el gran discurso de Esteban, el primer mártir cristiano. Es un discurso largo y les dice muchas cosas, les hace una reseña de la historia y del plan de Dios a sus conciudadanos los judíos. Y en el versículo 51 los acusa y les dice esto: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también ustedes. Era dura esta palabra de Esteban hacia los judíos. Los trató de tener la cervical dura. Y tal vez convenga aclarar un poquito acá lo que esto significa. En el campo, especialmente cuando se domina un animal, se lo amansa para que sea útil, doméstico, se trata de enseñarle, y al principio el animal, aparte de ser desconfiado e incluso tiende a defenderse cuando se le acercan y quieren montarlo, estoy hablando del caballo más precisamente, el hombre que lo doma, que lo trata de dominar, tiene que tratar de que la cervical del caballo sea blanda, de tal forma que pueda después llevarlo por donde quiere. Y al principio cuesta, hasta que lo logra. Y tiene entonces la cerviz blanda, y el animal va para un lado y otro, para donde el dueño lo quiere llevar. Pero al principio son duros, y así a esa situación los comparaba Esteban y les decía: ustedes son duros de cerviz, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Así como vuestros padres en la antigüedad, así también lo hacen ustedes hoy. Pero nosotros, hermanos, debemos dar gracias a Dios que hemos sido alcanzados por la compasión de Dios. También hemos sido así en nuestro tiempo, duros de cerviz, pero Dios nos ha rescatado y hoy podemos decir que somos sus hijos. Vamos a leer otros versículos más aquí en este capítulo. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. 14 al 18 vamos a leer. Y aquí están tal vez los versículos más difíciles, los que han servido de mucha polémica a través de la historia cristiana. Dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué? ¿Cómo? Entonces Dios tiene misericordia de quien quiere. Y entonces viene el versículo 19, que puede ser que estén diciendo algunos. ¿Por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si están discutiendo esto, si están poniendo en juicio la misericordia de Dios, tengo dos respuestas. Primero, es que la salvación, según estos versículos, no depende de los esfuerzos humanos, sino de la misericordia de Dios. No está hablando de la justicia de Dios, sino de la misericordia. La salvación mía y la tuya, mi hermano, no depende del esfuerzo que nosotros podamos hacer, sino que depende de la misericordia de Dios. Tengámoslo en cuenta eso. Y la otra respuesta es la misma escritura, donde el versículo 20, donde dice, si te estás haciendo esta pregunta, el versículo 19, ¿por qué? Pues sin culpa. ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Dice el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted, mi hermano, para ir a discutir con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? En este día, yo sé y estoy seguro que soy salvo, que tengo el rescate eterno de parte de Dios. ¿Y usted, mi hermano? Usted, mi amigo, usted que escucha, que ve, que lee tal vez la Biblia, usted ha sido rescatado eternamente y tiene la salvación por misericordia de Dios. Entonces, dele gracias al Señor todos los días por la salvación y no intente altercar contra Dios, no discuta con Él. La salvación entonces nos alcanza no por cumplir reglas, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Los israelitas, los judíos de aquel tiempo de Pablo, estaban tan empeñados en cumplir la ley, bien intencionados tal vez, porque ellos lo que querían era acercarse a Dios, estar cerca de Dios. Sabían y se creían el pueblo de Dios, pero estaban tan empeñados en eso, en cumplir reglas, en cumplir leyes, que nunca pudieron al fin. Qué pena da por ellos. Esta es la pena que sentía el apóstol, que él siendo judío se dio cuenta allí en el camino a Damasco, donde el Señor también tuvo que hablarle duro y lo dejó ciego por unos días. Pero le daba pena a Pablo que los judíos no se dieron cuenta que una vez que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, la ley
quedaba atrás. Aquel día, bendito día en que Cristo resucitó, a partir de ahí, para bendición de los judíos y nuestra también, la ley quedaba abolida. No iba más. Basta de sacrificar corderos todos los días, cada vez que pecaban. Ya no hacía falta eso. Cristo acababa de resucitar, completaba la obra de redención para que todos aquellos que creyesen en Él fuesen rescatados eternamente. Ellos no se dieron cuenta. Pero nosotros los gentiles, por la gracia de Dios, sí nos hemos dado cuenta. No tenemos una ley como la ley mosaica. No tratamos de cumplir ningún reglamento para llegar a Dios, porque Cristo lo hizo todo. Él clavó la ley allí en la cruz. Los versículos 30 y del 30 en adelante de este capítulo dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está claro, la salvación es por fe. Desde que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, la salvación para los judíos y para nosotros es por fe. No vale la pena ir tras una ley que nunca nadie pudo cumplir. Y el Señor fue para ellos una piedra de tropiezo. Lo tenían ahí delante de ellos, y en vez de creer para ser salvos, tropezaron. No ha ocurrido eso con nosotros. Damos gracias a Dios por ello. Glorificamos a Dios, alabamos por siempre su nombre, porque hemos creído en la piedra que para ellos fue de tropiezo. Pero para nosotros los que hemos creído, no hemos de ser avergonzados. También habla este capítulo, y lo hemos leído ahí en algunos versículos, versículo 17, de Faraón. Y entonces uno dice: ¿Dios tuvo compasión de Faraón? Porque dice, para mostrar, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Tuvo compasión Dios de Faraón? Sí que la tuvo. Tuvo muchas oportunidades para arrepentirse, para buscar a Dios. Y en realidad, si leemos la historia en Éxodo, vamos a ver que en alguna oportunidad le dijo a Moisés: está bien, vaya, pero que se termine esta plaga que todo el pueblo de Egipto estamos sufriendo, y oren por mí. Y Moisés lo hacía, y la plaga se cortaba. Dios tenía misericordia de él, pero se endureció, mintió tantas veces que Dios dijo: bueno, está bien, voy a endurecerte entonces también para mostrar en ti mi poder. Y así pasa con los hombres de hoy. Tanto se endurecen, a pesar de que les llega el mensaje de una manera o de otra, que Dios tiene que endurecerlos también. Y solo son rescatados eternamente por su gracia y misericordia.
La conclusión, tal vez es una pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. ¿En qué forma vamos a anunciar a otros el rescate eterno en Cristo Jesús? Hemos sido rescatados eternamente por la gracia de Dios, por su misericordia. Entonces, ¿en qué forma vamos a anunciar este mensaje a nuestros semejantes, a los hombres y mujeres que nos rodean? Tenemos que ser sabios, tenemos que poner empeño y pedirle a Dios que nos guíe y nos utilice para saber anunciar este mensaje. El apóstol sentía un profundo y continuo dolor en su corazón por los que no se salvaban, por los judíos que no entendían el mensaje de Dios. Y el versículo 1 del capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cómo estamos nosotros en esa área? ¿Anhelamos realmente de corazón y oramos a Dios por la salvación de nuestros parientes, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo llegar a otros con el mensaje de salvación? Tenemos que hacerlo. Estamos a tiempo. Tal vez el último tiempo, las últimas oportunidades para predicar el Evangelio. Pero debemos hacerlo con un anhelo profundo en el corazón de que otros se salven, y debemos orar por ellos. Mientras, en este día, demos gracias a Dios por el rescate eterno que tenemos en Cristo. Alabémosle, adorémosle, porque Él es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra.